Bueno, a ver, si trazamos la ruta de un viaje de 9 horas a lomo de mula por una geografía escarpada, queda bastante claro que no estamos hablando de turismo. Que va, para nada. Es logística extrema, pura y dura, para lograr entregar ayuda humanitaria en zonas donde literalmente no llegan las carreteras. Y hoy nos sumergimos de lleno en el boletín de abril de la Pastoral Social de la Diócesis de Santa Rosa de Osos. La misión de este análisis de hoy es ver cómo un concepto que suena tan, digamos, abstracto en el papel, como la fraternidad, choca de frente con el barro del mundo real y se convierte en pura acción de supervivencia. Y es que ese choque, entre la alta teoría y el barro, empieza con una radiografía social, la verdad, bastante cruda. El boletín enmarca todas sus acciones basándose en la encíclica Fratelli Tutti. Que publicó el Papa Francisco en octubre de 2020, ¿verdad? Esa misma, sí. El documento lanza una crítica frontal a lo que denomina la cultura del descarte. Básicamente argumenta que la sociedad contemporánea ha empezado a tratar a ciertas personas, especialmente ancianos y a quienes viven en la pobreza, como si fueran bienes de consumo. O sea, con fecha de caducidad. Totalmente. La mente se va enseguida al concepto de la obsolescencia programada, ya sabes, con los teléfonos móviles o los ordenadores. El texto sostiene que aplicamos esa misma lógica industrial de usar y tirar a seres humanos. Se argumenta exactamente eso. Cuando un grupo demográfico deja de ser productivo o útil para el engranaje económico, pues el sistema simplemente lo aparta. Y para contrarrestar esta inercia, el documento exige recuperar el diálogo auténtico. Claro. Pero introduce un matiz vital, y es que debatir a gritos en las redes sociales, donde solo gana el que impone su narrativa o acapara la atención, no es diálogo. Ya, es simplemente ruido digital. Eso es, puro ruido. Pues me parece que funciona como un diagnóstico médico súper severo, ¿eh? Si la enfermedad es esa cultura del descarte y el ruido de Internet, el tratamiento que sugiere el texto no es escribir un manifiesto en redes sociales. Exacto. Es la figura del buen samaritano. Y lo interesante de esa parábola es que el samaritano no da un me gusta desde la barrera, sino que exige detener el viaje, invertir tiempo propio, gastar recursos y sobre todo mancharse las manos. Claro. Y esa necesidad de organizar el cuidado a gran escala, sacándolo de la simple buena voluntad individual, es lo que el documento bautiza como caridad política. Ya. No se trata de dar una limosna esporádica en la calle para tranquilizar la conciencia, sino de crear estructuras sistémicas que reparen el tejido social. Y el boletín aterriza esta teoría en una herida histórica inmensa, que es el 9 de abril en Colombia. Ah, el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas, establecido por la Ley 1448 de 2011. Ese mismo. Para ver, aquí es donde la teoría choca con la pura matemática. Hablar de caridad política y fraternidad suena precioso, pero estamos ante una cifra monstruosa de más de 9 millones de víctimas del conflicto armado colombiano. Sí. Cuando se enfrenta a un volumen de sufrimiento tan inmenso, nos resulta que organizar la entrega de unos pocos paquetes de ayuda es el equivalente a intentar vaciar el océano con una cucharilla. A ver, podría parecerlo si se observan solo las macrocifras, pero el argumento de la pastoral social es que la gran caridad política no existe sin la logística a nivel microscópico. Volviendo a la imagen del principio, ese equipo soportó 9 horas de viaje en mula. ¡Qué barbaridad! 9 horas. Sí, para entregar 152 asistencias humanitarias en la remota zona de Guamocó. No están vaciando el océano, están garantizando la supervivencia de 152 familias concretas allí donde el Estado apenas tiene presencia. Entiendo el punto. Claro, el esfuerzo físico valida la empatía. O sea, no es un mensaje de apoyo virtual, es un agotamiento físico real que demuestra que la vida de esas personas tiene valor. Y la escala de intervención se amplía, sumando fuerzas. El documento también detalla el rescate de 142 familias afectadas por graves inundaciones invernales en Montelíbano, Córdoba y El Bagre, en Antioquia. Lo crucial aquí son los mecanismos detrás de la acción. La logística otra vez. Exacta. Se logró formar una cadena logística que unió las donaciones de los feligreses locales, los recursos de las alcaldías y la estructura del proyecto Uropana 5. Que, para poner en contexto ese último elemento, el proyecto Uropana 5 es un mecanismo financiado por organizaciones europeas y entidades eclesiásticas para inyectar recursos económicos y aliviar la crisis humanitaria en zonas muy castigadas por la violencia, ¿cierto? Ese es su propósito estructural. Al canalizar los fondos internacionales a través de las personas que están sobre el terreno y conocen el entorno, el capital se convierte en comida y techo con una eficiencia brutal. Ya.
Esa articulación entre el presupuesto exterior, el gobierno local y la comunidad vecinal es el ejemplo perfecto de cómo opera esta caridad política en la práctica, lo que evidencia un contraste enorme entre la empatía de la era digital y la verdadera solidaridad. Reparar esta cultura del descarte requiere una labor organizativa súper pesada. Es logística, es resistencia y requiere literal llevar las botas llenas de barro. Y tanto que sí. De hecho, el propio boletín cierra recuperando una cita del Papa León que ancla toda esta visión. Dice que ningún gesto de afecto, ni siquiera el más pequeño, será olvidado. Qué bonito. Especialmente cuando se dirige a quien está sumido en el dolor o en la soledad. Pues es un contraste que deja una idea muy poderosa sobre la mesa. La encíclica Fratelli Tutti sugiere reformas colosales, como reestructurar instituciones del tamaño de la ONU. Y pensar en ello puede resultar hasta paralizante. Desde luego. Pero nos plantea un reto mucho más inmediato y tangible para reflexionar. Si la verdadera empatía requiere ese nivel de esfuerzo físico y organizativo, ¿cuál es el equivalente a ese viaje de 9 horas en mula que se puede emprender hoy mismo en nuestro propio barrio para combatir la indiferencia?